¿Qué pasaría si nosotros abrimos un CDT y luego un año después vamos al banco a reclamar tanto nuestro dinero como los intereses y el banco dice que ellos no tienen ningún dinero y que el certificado que nosotros tenemos es falso? ¿What? Pero tú no te quedas con los brazos cruzados, interpones una demanda y 32 años después la corte falla a tu favor y ahora te tienen que dar 14 billones de pesos. Pues esto le pasó a un ciudadano colombiano y es el claro ejemplo de no se quede callado, denuncie. Y hoy les voy a contar la historia. Resulta que hace 32 años a Alejandro González, un caleño, se le ocurrió ir a Corfi Colombiana a abrir 3 CDTs por un valor de 58 millones de pesos. Según entiendo, él puso su inversión a un año, aunque otras historias dicen que fueron a 10 años, y en ese momento él pactó un interés. En mi concepto, el interés que había pactado es bastante alto. Cumplido el tiempo, volvió al banco para reclamar su dinero y su respectivo interés, pero resulta que la persona que lo atendió le dijo que en el banco no había ningún papel que respaldara el certificado que él tenía. Por tanto, que ese certificado se debía anular. Prácticamente le dijo que el certificado que él traía era falso y que pertenecía a otras personas. O sea, aparte de que le negaron el pago de su dinero, también le interpusieron una demanda por falsedad de documento, o sea que el título de valor era falso, lo que se llama una demanda por falsedad de documento. Para que entendamos la magnitud del asunto, hace 32 años una casa podía valer entre 5 a 10 millones dependiendo de la ubicación en Bogotá. Así que imagínense ustedes que una entidad les salga con el cuento que no tiene su dinero y además esa suma que era tan alta, imagínense en este momento decir que se perdió el dinero de 5 casas. Yo definitivamente hubiera hecho lo que hizo Alejandro. Entonces, ¿qué pasó? Pues que a Alejandro le tocó enfrentar un proceso penal donde se le acusaba por presentar documentos falsos y en primera instancia le dijeron que él era culpable. O sea, el banco le dijo, mi Dios le pague porque nosotros no. Sin embargo, en el 2005 el Tribunal Superior de Cali volvió a revisar todos los papeles y encontró que efectivamente esos CDTs sí pertenecían a Alejandro, ya que revisaron las firmas y sí coincidían. Y luego de esta decisión, y aunque la orden era pagarle a Alejandro su dinero, no se la pagaron inmediatamente, sino hasta después de 2 años. Y claramente Alejandro no se iba a quedar callado porque todo este proceso le hizo gastar dinero y además fue una experiencia, por decirlo así, traumática para su vida, así que pues interpuso acciones jurídicas. Pero la historia no termina aquí, porque resulta que la defensa que se armó por parte de Alejandro también poseía pruebas de que presuntamente el banco por ese entonces estaba desapareciendo ahorros de las personas sin dar ninguna explicación. Y estas pruebas quedaron plasmadas en el proceso penal. Sí que la conclusión que sacaron fue que la Corporación del Valle tenía que hacerse responsable por los actos que sus empleados habían hecho en ese entonces. Investigaron presuntas irregularidades dentro de la entidad porque si ellos decían que el certificado no era real, ¿cómo Alejandro había podido conseguir acceso a la administración del banco? Dentro de las cosas que la empresa debía hacerse responsable era la omisión del registro del certificado del cliente, ya que esta había sido una de las razones por las cuales habían dicho que eso no existía, que allá nunca habían ido a crear un CDT y por esa misma razón le anularon el certificado a la persona. Y es que esto tampoco se podía hacer. Según lo que leí y entiendo, porque yo no soy abogada, si tú tienes un certificado, el banco no puede quitarte ese certificado ni tampoco te lo puede anular sin una orden judicial. Por este detalle que le pasó a Alejandro, pues se abrieron, digamos que algunos procesos por presuntos irregularidades dentro de la entidad. Y además se pidió una indemnización por los daños psicológicos que pues se dieron a través de todo este proceso para el cliente. Por esto la decisión final y después de hacer varias cuentas fue que al cliente se le debía entregar 14 billones de pesos y si nos ponemos a pensar es una suma desorbitante porque incluso si la comparamos con la reforma viene siendo casi la mitad. ¿Cómo le iba a pagar la entidad toda esa suma de dinero? Pero claro, esta es la versión donde el cliente es la víctima, pero también existe otra versión donde dicen que el cliente también tenía ciertas irregularidades,
que habían cosas sospechosas. También hablan de procesos judiciales mal administrados, hay algunos implicados ahí en el proceso. En fin, datos van, datos vienen, se volvió a revisar la suma que se le debía pagar a la persona y ya no se le iban a pagar los 14 billones de pesos, sino ahora se le van a pagar 18.000 millones de pesos. Y todo este proceso del error fue porque supuestamente se hicieron malos cálculos aritméticos. Luego de leer esa noticia me quedé pensando en cuánto podría llegar a haber ganado Alejandro si hubiera dejado el CDT a los 32 años con los intereses pactados en ese momento. Para este entonces, y teniendo en cuenta los 3 CDTs de 58 millones de pesos, en este momento tendría que tener más o menos 900 o 1.000 millones de pesos. Después de todo este proceso, a la entidad le va a salir muchísimo más caro el chistecito. Además, es de admirar la persistencia de este hombre después de tantos años. Otras personas a veces se frustran y aunque estén bajo muchas situaciones que son injustas, dejan así porque siempre dicen como no, el sistema nunca funciona, bla, bla, bla. Pero bueno, en este caso sí funcionó. Claro que hay diversas teorías sobre este caso y esta simplemente es una de ellas. Ahora, ¿qué pasará después de todo esto? ¿La entidad sí se hará cargo de hacer este pago o no? ¿Ustedes qué creen? Entonces, como conclusión, cuiden sus certificados, siempre pidan todos los papeles del banco, no boten ningún papel porque esas son las pruebas de su dinero. También me puse a pensar mucho en que todos estos procesos con los bancos se están automatizando cada vez más y esto de tener papeles y certificados de nuestro dinero ya no es tan común. Incluso con las firmas digitales, no sé, no las veo tan seguras. Yo creo que vale la pena investigar qué pasa con las inversiones digitales y qué tan seguras podrían llegar a ser en caso de que el dinero se desapareciera mágicamente. En fin, eso lo vamos a dejar para otro video y espero que este video se lo hayan gozado. Es un formato diferente y pues hace parte de las nuevas cosas que vamos a empezar a hacer en este canal. Así que bienvenidos a los que no conocen Emprendedores 911. Acuérdense de comentar qué piensan del tema, ustedes qué hubieran hecho, realmente piensan que la historia sí sucedió así o qué otra información encontraron. Como siempre, recuerden que esto no es asesoría financiera y pues por ahora los voy a dejar con 2 videos recomendados. Recuerden comentar, suscribirse y darle like. Y como siempre, emprendedores, no siendo más, espero que tengan un muy buen